Bienvenidos a nuestro viaje al dominio de la ira. La ira, una emoción poderosa y compleja, puede ser a la vez destructiva y motivadora. Su evocación ha dado lugar a acontecimientos históricos tumultuosos y relaciones estrechas e íntimas. Hoy exploraremos el tentador reino de la ira, un dominio lleno de peligros y oportunidades. Profundizando en sus profundidades, intentaremos comprender, controlar y, en última instancia, dominar una emoción que todos nosotros, de vez en cuando, experimentamos. Comencemos por comprender primero qué es la ira. Esencialmente, es una emoción natural experimentada por todos, desencadenada por la amenaza o injusticia percibida. Por lo general, va acompañado de cambios fisiológicos, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca o presión arterial elevada, y a menudo conduce a acciones de las que uno podría arrepentirse o sentirse arrepentido más adelante. Como la mayoría de las emociones, la ira tiene un propósito. Lo creas o no, es una señal para realizar cambios, lo que genera motivación para abordar problemas, mejorar situaciones y rectificar errores. Sin embargo, si es desenfrenado, la ira puede convertirse en un enemigo formidable, fomentando graves consecuencias para la salud, dañando las relaciones, perturbando la vida profesional e incluso generando problemas legales. En otras palabras, el manejo de la ira es crucial para mantener el bienestar mental y emocional. Con las herramientas y estrategias adecuadas, uno puede aprender a controlar la ira en lugar de ser su víctima. Iluminemos algunas formas comunes en que las personas expresan su enojo y consideran alternativas saludables. Algunas personas externalizan su ira. Podrían gritar, tirar cosas o incluso exhibir un comportamiento violento. Por otro lado, otros podrían internalizar su ira. Es más probable que estas personas reduzcan sus sentimientos y se vuelvan apáticas o deprimidas con el tiempo. Tal supresión puede provocar estallidos de rabia, explosivos y desproporcionados, o acumularse como una olla a presión, con pequeñas irritaciones que añaden vapor continuamente, lo que finalmente resulta en una explosión desproporcionada. ¿Existe entonces un término medio o un enfoque equilibrado para controlar la ira? Sí, lo hay. Uno que reconoce la legitimidad de la ira como emoción natural, identifica los desencadenantes que conducen a la emoción, y aprende a expresar y gestionar la emoción de manera constructiva. Además, una comprensión integral de la ira nos dirige al filósofo estoico que articuló profundamente el concepto de ira destructiva y constructiva. ¿Puedes adivinar quién podría ser este filósofo? Siglos antes de nuestra época, en la antigua Roma vivía un hombre llamado Séneca, un influyente filósofo estoico. Creía que existe un aspecto positivo en la forma constructiva de anger, a que puede impulsarnos hacia una vida con propósito. Destacó que la ira, cuando se gestiona y canaliza adecuadamente, podría inspirar a uno a rectificar las injusticias, mejorar las condiciones y afirmarse productivamente. Esta concepción de la ira contrasta marcadamente con la versión destructiva y consumidora a la que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Tenga en cuenta las ideas de Séneca mientras reflexionamos sobre casos de ira productiva. Situación: imagina que estás en un embotellamiento de tráfico. El conductor detrás de ti empieza a tocar la bocina repetidamente y te hace gestos agresivos. Reacción no estoica: te enfureces, gritas insultos, haces gestos obscenos y sientes que tu día está arruinado. Reacción estoica: respiras profundamente, reconoces que el comportamiento del otro conductor está fuera de tu control. Te enfocas en lo que sí puedes controlar, tu reacción. Eliges no dejar que esto perturbe tu tranquilidad y sigues tu camino sin alterarte. La causa fundamental de la ira reside en nosotros mismos, no en factores externos. Es nuestra interpretación de un evento o situación lo que desencadena nuestra ira, no la situación en sí. Reconocer este hecho puede darnos ventaja en el manejo de nuestra ira. Un enfoque fundamental para el control de la ira radica en la forma en que percibimos y reaccionamos ante nuestra ira. Técnicas como la reestructuración cognitiva pueden ayudarnos a reconocer y cambiar creencias irracionales que alimentan nuestra ira. Cuando te enfrentes a una situación que incite a la ira, haz una pausa. Respirar. Examina tus pensamientos. ¿Son racionales? ¿Estás reaccionando de manera desproporcionada? ¿Cuáles son las alternativas? La reestructuración cognitiva nos anima a desafiar los pensamientos irracionales y exagerados que desencadenan ira y reemplazarlos con pensamientos positivos y realistas. Fomenta el uso de técnicas de relajación, como la respiración profunda y la relajación muscular, para abordar eficazmente los síntomas fisiológicos de la ira, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración rápida. Al fondo se encuentra el resultado de una dieta reforzada. Una trama de relajación y una rueda unificada para visualizar reacciones a la ira y la relajación. Integrar la actividad física como método para calmar la ira. El propósito de la actividad física, como trotar, nadar o yoga, es doble: reducir la mayor excitación física que a menudo viene con la ira y liberar emociones reprimidas de manera constructiva. Las actividades físicas también producen endorfinas, hormonas que generan una sensación de felicidad y bienestar, sirviendo así como una salida positiva para la liberación de la ira. Practica volverte más tolerante y perdonador. Cuando se trate de situaciones frustrantes o de personas agradables, esfuércese por adoptar una actitud más tolerante.
Esto no quiere decir que aceptes pasivamente las injusticias o toleres el maltrato. En cambio, al percibir la situación desde un punto de vista más equilibrado y racional, podrías gestionar tu ira de forma más eficaz. Recuerda, nadie puede hacerte sentir nada sin tu consentimiento. Eres el guardián de tus emociones y las tienes bajo control. Así como navegar por el reino de la ira requiere las estrategias y herramientas adecuadas, también lo requiere dominarla propiamente. La resistencia al cambio es fundamentalmente una resistencia a aceptar la realidad. Practicar la atención plena nos enseña a aceptar la realidad, con todos sus dolores y euforios, fomentando al mismo tiempo un sentido de ecuanimidad. Cierra los ojos para encontrar la serenidad desde dentro, y derrama en la práctica de la atención plena. Invita a la tranquilidad a envolverte, arraigándote en un estado presente y tranquilo. Aprende a soltarte. Como todas las emociones fuertes, también pasará la ira. Es fácil quedar atrapado en la espiral de ira continua, alimentada por pensamientos y recuerdos de eventos pasados que incitaron nuestra ira, creando resentimientos duraderos. Pero al aprender a liberar nuestra ira, dejamos de lado las irritaciones y frustraciones, liberándonos de la esclavitud emocional. El perdón, por difícil que parezca, es una herramienta poderosa en este proceso. Ahora que hemos examinado el dominio de la ira, no olvidemos que, si bien resta valor, la ira también posee cualidades entrañables. El estímulo que ofrece la ira, cuando se ejerce de manera constructiva, puede conducir a un crecimiento personal impresionante. Franklin D. Roosevelt dijo una vez, los hombres no son prisioneros del destino, sino solo prisioneros de sus propias mentes. Esto suena cierto en el caso de la ira. Encarnada en el dominio de nuestras mentes enojadas se encuentra la clave de nuestra libertad. Es importante lograr un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de percibir la ira como un enemigo, podemos reconocerla como un mensajero. Como todos los mensajes, nos presenta información valiosa sobre nuestro funcionamiento interno y nos solicita los cambios necesarios. En palabras de William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Traducir esto al reino de la ira. El camino para dominarlo comienza con reconocerlo y comprenderlo. Estar al mando de nuestra ira no implica reprimirla o fingir que no existe, sino intentos inútiles y dañinos que podrían conducir a problemas a largo plazo, dañándonos a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Más bien, estar al mando de nuestra ira indica nuestra capacidad para reconocerla, comprenderla y responder a ella de manera saludable y equilibrada. Esforcémonos por ajustar las velas en lugar de maldecir la tormenta. Innumerables personas, como usted, han iniciado el laberinto de la ira. Ya sea por pura curiosidad o por extrema necesidad, cada individuo se embarcó en un viaje único de comprensión, control y, en última instancia, dominio de su ira. Sus experiencias, errores y lecciones aprendidas resuenan a través de los pasillos de la historia humana y resuenan dentro de nuestra conciencia colectiva. Toma estos mantras e incorpóralos a tu guión personal para navegar a través de la ira y salir victorioso. No hay atajos para la iluminación. Del mismo modo, no hay soluciones rápidas en el ámbito de la ira. Tener el control de tu ira requiere esfuerzo sostenido, paciencia y resiliencia. Es un proceso continuo que a menudo implica prueba y error, aprender de nuestros pasos en falso y recalibrar nuestras estrategias. Pero el destino, a vida vivida con ecuanimidad, es bien vale la pena el viaje. Recuerde esto, especialmente en tiempos de frustración y desesperanza. Fue Séneca, el filósofo estoico, quien dijo, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Visítate preparando a un marinero que aprende los matices del mar, a un alpinista preparándose para un ascenso desafiante, a una bailarina que domina su oficio. Tu viaje al reino de la ira no es menos arduo ni gratificante. A través de la práctica concertada, la aplicación y la paciencia, navega a través de este tumultuoso mar emocional hasta que la ira cesa como tu adversario y se transforma en un aliado. El dominio de la ira es vasto y complicado, marcado por giros y vueltas. Pero no temas. Las joyas de la sabiduría que hemos establecido, revelaciones de la historia, estrategias psicológicas y perlas de inspiración, iluminarán su camino. Deje que su búsqueda se guíe por un espíritu de curiosidad, una búsqueda de comprensión, una determinación de acción y un optimismo inquebrantable. Recuerde, incluso las olas de ira más poderosas eventualmente retroceden, dejando atrás una reluciente orilla de calma. En conclusión, intentar controlar y gestionar la ira exige esfuerzo, dedicación y autodescubrimiento continuos, pero lo crucial que hay que recordar es que nunca es demasiado tarde para embarcarse en este viaje. La capacidad de controlar nuestras reacciones emocionales está a nuestro alcance. Incluso si a veces flaqueamos, albergando una ira desenfrenada, es nuestro compromiso con el proceso lo que nos lleva gradualmente a mantener el equilibrio frente a la provocación. En cada momento tenemos la capacidad de empezar de nuevo, de reasentar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y redirigir nuestras acciones. Mientras zarpas en este viaje terráqueo atravesando el dominio de la ira, recuerda que no estás solo. Todos, en algún momento u otro, experimentan ira. Aprovechar los conocimientos y experiencias colectivos transmitidos de generaciones que informan nuestra comprensión de la ira, y permitir que sirvan como luces guía a lo largo del camino.
Ármate con paciencia, fortaleza y un deseo genuino de crecimiento personal, y podrás dominar el dominio de la ira. A medida que nuestra exploración del dominio de la ira llega a su fin, recuerde que si bien hemos abierto las cavernas del conocimiento que rodean esta potente emoción, hay mucho más que descubrir y comprender. Mantenga alita esta llama de curiosidad y autoconciencia, continúe explorando, mejorando y creciendo. El viaje no termina cuando crees que has dominado tu ira, pero en el proceso, has aprendido más sobre ti mismo, los demás y la hermosa danza de las emociones humanas. Es hora de un momento de reflexión. ¿Cómo han influido los ejemplos históricos, las estrategias psicológicas y los conocimientos filosóficos en su percepción de la ira? ¿Te han empujado hacia un compromiso más equilibrado y constructivo con la ira? En momentos de ira, recuerda hacer una pausa, respirar y reconectarte con tu propósito interior. El dominio de la ira depende de su voluntad de explorar sus profundidades, comprender su papel en su vida, y utilizarla como impulso para guiarlo hacia una vida marcada por cambios significativos. Al cerrar el círculo, recuerde que el dominio de la ira, como todas las emociones, es una parte integral del rico tapiz de la experiencia humana. Reconocer y comprender esta emoción, aprender a navegar por sus mares tormentosos, y descubrir formas de aprovechar su poder no solo le permitirá llevar una vida marcada por el equilibrio y la ecuanimidad, sino también conectarse más profundamente con los corazones y las mentes de los demás. Aprovechar el poder de la ira para impulsar un cambio constructivo, tanto interna como externamente. A título personal, ¿qué planeas hacer con este conocimiento? ¿Cómo da forma su viaje al dominio de la ira a sus interacciones futuras, tanto consigo mismo como con los demás? ¿Cómo se puede canalizar la energía de la ira de manera constructiva para motivar el crecimiento personal y el cambio social? Estas consideraciones y las acciones resultantes podrían allanar el camino hacia un futuro marcado por una danza de emociones bellamente orquestada, donde la ira y la compasión, la fuerza y la vulnerabilidad coexisten armoniosamente. En el viaje de la vida, el dominio de las emociones a menudo se convierte en una narrativa convincente. Cada emoción, ya sea alegría, tristeza, miedo o ira, juega un papel vital en la configuración del carácter de esta narrativa. Y así como el protagonista de una historia evoluciona a través de las pruebas y tribulaciones que la vida les arroja, también evolucionamos y crecemos a través de los potentes momentos de ira. Es al abrazar la armonía de todas nuestras emociones que apreciamos el ritmo de la vida. Cada nota, cada crescendo, cada decrescendo, genera nueva energía, nuevos conocimientos. Practica esta armonía y descubrirás que, como tantas otras cosas en la vida, la ira es simplemente una parte de la melodía, no la melodía en sí. Es un coro valioso que desempeña su papel en el despliegue de la gran sinfonía de la vida. Al separarnos, recuerda esto, el dominio de la ira, como cualquier terreno emocional, puede variar. En medio de sus tormentas y estanques, podrás encontrar la fuerza, la resiliencia y la determinación necesarias para dirigir tu barco, tu vida, de manera efectiva. Con un firme compromiso con la autoconciencia, el autocuidado y el desarrollo de estrategias saludables de manejo de la ira, usted puede reclamar dominio sobre su ira. Sumérgete en la tormenta de ira, no para escapar, sino para comprender y conquistar, para hacerte más tranquilo, más sabio y más amable. Estemos juntos, con corazón de acero y compasivos, frente a la ira. Patente en nuestra capacidad para reconocer y gestionar esta emoción, nos aventuramos en el mundo, resilientes y siempre pacíficos. El dominio de la ira no es algo que deba temerse, sino más bien un lugar para navegar, plagado de desafíos y oportunidades de crecimiento. Gracianos así con la capacidad de responder sabia y eficazmente a todas las formas de ira, haciendo del mundo un lugar más dócil y armonioso. El viaje no termina aquí. Nunca lo hace. El dominio de la ira, o incluso de cualquier emoción, no es un espacio que uno domina una sola vez. Es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y evolución. Toma la sabiduría obtenida aquí y construye sobre ella. Deja que tus historias, tus experiencias, tus lecciones se conviertan en parte de la narrativa humana universal. La historia de una humanidad que se esfuerza por comprender, aceptar, explorar y transformar. Hasta que nos volvamos a encontrar, adiós. Y recuerda, tienes el poder de descubrir, dominar y domesticar el reino mecánico de la ira.